Jóvenes ilustres, nuevamente les envío saludos por esta vía. Soy el doctor José Cruz. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. En cualquier momento que escuchen esta cápsula pedagógica, les doy la cordial bienvenida al tema uno. Aquí se va a abordar ya el concepto etimológico de qué es sociología, qué es educación, cuáles son las preguntas precisamente que se hace la persona y sobre todo en este ámbito de pensar si la sociología trabaja de forma solitaria o tiene otras ciencias que apoyan el sentir de la propia sociología. Pues bien, jóvenes, considero que van caminando ya en esos pequeños pininos pedagógicos, pero sin duda puede dar inclusive ideas para su tiempo. Muy bien, en este tema se va a abordar precisamente el concepto de sociología. Sabemos muy bien que el concepto de lo social está transformado, está precisamente organizada a través del simbolismo, que son las ideas. Las ideas determinan también quiénes somos. Y muy bien comentó el propio Platón que el concepto de eidos, como se dice en griego, también es parte de nosotros mismos, pero esas ideas no surgen de la nada. Una vez pensaba el propio Aristóteles que tenemos un conocimiento de tabula rasa, llegamos en blanco a la sociedad. Puede ser así, pero también tenemos estamos propensos a ciertas características y cierta identidad social. Vea nuestro país México o cada una de las regiones de América Latina. Cada uno se identifica, hay ciertos códigos de lenguaje y sobre todo la forma como se va a ir contemplando este proceso. Y precisamente parte de esa connotación se va a definir precisamente la sociología, que es una ciencia que estudia el ámbito social, el fenómeno de la sociedad, ideas, costumbres, tradiciones y parte de ese folclore que envuelve precisamente el concepto de el propio pensamiento. Hubo por ahí un antropólogo de la Universidad de Oxford llamado el propio Jan Fraser. Tiene libros, una de ellas se llama La Rama Dorada, el otro El Folclore en el Antiguo Testamento. Y Jan Frise decía que somos productos al final de cuentas de alguien más que ha pensado el pasado. Sin duda alguna, ese tipo de perspectiva es lo que nos determina como sociedad en este presente. La sociología como una ciencia que estudia la sociedad en esa gama folclórica que va a determinar precisamente de qué va el ambiente y el caminar de cada una de las comunidades. Ahora bien, ¿qué significa educación? La palabra educación viene del latín clásico, que significa educere. Se pronuncia, se escribe educere, pero la C se pronuncia en latín como si fuera, como llevar intermedio un H, educere. Por lo tanto, significa alimentar. El conocimiento, precisamente el individuo se alimenta de ello. Por lo tanto, la sociología de la educación es una disciplina, es una rama de la sociología que va a estudiar el fenómeno y el ambiente y el desarrollo de la propia educación. La forma como piensa el individuo, la forma como está en el aula de clases, qué tipo de pensamiento tiene el propio docente, de dónde viene, eso también influye. Por ahí hubo un libro del propio Iván Illich, el libro se llama La Escuela Muerto, al igual que el concepto de Paulo Freire. Vamos a revisar un poco a Paulo Freire, este pedagogo brasileño que fue el creador de la pedagogía del oprimido, que decía que existía dos tipos de aprendizaje y eso se da gracias a la sociología entenderla. ¿Qué tipo de educación? Una educación que es para mandar y otra educación que es para obedecer. Ustedes me dirán si realmente ese argumento es verdadero o no. Precisamente ese va a ser el meollo, el arché, como decía Anaximandro, del concepto del origen de la propia sociología de la educación. Preguntas existen, muchas preguntas. Una de ellas, que tiene que ver mucho con el aspecto del individuo, es ¿qué es la persona? ¿Por qué necesita formarse? ¿Cuál es precisamente el futuro de las sociedades? Vean qué pasa en México. La mayoría a veces de las decisiones que se toman desde una realidad social, pero viendo desde el punto de vista sociológico. Ustedes que son estudiantes de esta fantástica materia se darán cuenta que no basta pensar desde una realidad, es importante pensar desde mucha realidad. En México hay muchos Méxicos, al igual que muchos países de América Latina. Y cada uno piensa, cada uno tiene un carácter, una normativa distinta. Muy bien comentó el propio Protágoras, un sofista del siglo V, llegó a decir
precisamente que el hombre es la medida de todas las cosas. Cada cultura tiene una tradición distinta, cada uno tiene una forma también de abordar y sobre todo de formación del sujeto. Precisamente cuando alguien va a dar clases en un aula, o un docente, un alumno está dentro de una escuela, se dará cuenta que no solamente son esas personas que están sentadas ahí, sino cada uno trae un carácter, una costumbre, una ideología, sin fin de circunstancias. Vean a nivel planetario, existe sin fin de culturas, islámico, judía, brahmanismo, hinduismo, cristianismo, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de la identidad. Conocer precisamente va de la mano con el concepto de la misma sociología de la educación. Pues bien, este tema, el primer tema, van a abordar ese punto y será una lectura rica, sabrosa y sobre todo para comprender precisamente cuál es el papel de la propia educación en la sociedad. Sabemos muy bien que la escuela, como un ente social que se estudia desde la sociología, no puede arreglar todos los problemas de la sociedad. Puede contribuir, en efecto, para generar vínculos y pensamientos críticos desde el sujeto, porque al final de cuentas se estudia para pensar el mundo en sociedad, no para pensarlo solo. Muy bien, jóvenes, me da mucho gusto. Espero que vayan trabajando con su profesor. Yo, pues, por este medio les envío saludos y pues vayan construyendo precisamente el conocimiento empírico, es decir, a través de la experiencia. Muy bien, jóvenes, que la pasen bien. Hasta pronto.